Si no sabes en qué consiste el error en estado estacionario en la teoría del control, te lo voy a explicar en detalle en este vídeo. Y muy seguramente también te va a interesar mirar los videos de nuestro curso de conceptos básicos de sistemas de control. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a entender cómo se comporta el error en estado estacionario en los sistemas de control. El error en estado estable es el error que ocurre después de que la respuesta transitoria ha decaído, dejando solo la respuesta continua. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente diagrama de bloques en lazo cerrado donde tenemos el bloque G y el bloque H. Si nosotros, por ejemplo, estimulamos este sistema de control aquí en la referencia, por decir algo, con una señal del tipo escalón, esta señal que ya la estudiamos en videos anteriores, dándole clic a esta tarjeta verás el video de las señales. Suponiendo que en la salida Y vamos a obtener la siguiente respuesta, donde en azul tendremos el escalón, en naranjado tendríamos la respuesta dinámica del sistema. Vemos que la respuesta no llegó exactamente a la referencia, sino que hay una diferencia. Esa diferencia es conocido como el error en estado estacionario y lo podemos observar si analizamos la señal del error del sistema en lazo cerrado, el cual lo podremos también graficar. Vemos que mientras no había el escalón, pues el error era nulo, pero al inyectarse el escalón vemos que en el momento que se inyecta, si hacemos la resta entre lo que hay aquí menos lo que hay en la salida, que es lo del error, vemos que hay mucho error. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, pues el error va disminuyendo hasta que va a quedar con un error estable o un error en estado estacionario, y la idea en los sistemas de control es casi siempre hacer que ese error desaparezca o sea nulo. Para realizar entonces el estudio del error en estado permanente, necesitamos analizar esta señal EDS en el dominio transformado de Laplace o EDT en el dominio del tiempo, cualquiera de las dos. En este caso en particular vamos a hacerlo en el dominio de Laplace. Para esto tendremos que obtener la función de transferencia de lazo cerrado. En este caso vamos a hacerlo directamente a través del diagrama de bloques. Para eso voy a desplazar este bloque a la derecha y lo que voy a hacer es este bloque lo voy a colocar aquí en la realimentación. Pues vemos que yo puedo hacer eso siguiendo aquí esta flecha, entonces me va a quedar al lado de HDS, y esta flecha que es el error o este señal pues simplemente lo voy a alargar porque a mí lo que me interesa ver es EDS en la salida. Si hago ese movimiento vemos cómo me queda, y esto lo hice es para que ustedes puedan observar cómo obtener la ecuación en lazo cerrado, en este caso del error, para la entrada que es la referencia. Moví los bloques del diagrama de bloques a una representación equivalente para que a ustedes les quede más claro. Y si le das clic justo a esta tarjeta verás todo el curso sobre diagramas de bloques. Aquí es evidente que el lazo directo en este caso, al no haber un bloque, es un lazo unitario dividido la realimentación, y hasta este punto nosotros ya sabemos utilizar esta ecuación que es lazo directo 1 sobre la realimentación 1 más el bloque G por H. Así ya tenemos la función de transferencia de lazo cerrado con relación al error. Y vamos a ver que el error en estado estacionario lo vamos a denotar como ESS. SS es de steady state, de estado estable en inglés, y este error en estado estable o en estado estacionario o en estado permanente, tiene diferentes nombres, es el valor del error en el tiempo cuando el tiempo ha avanzado lo suficiente, es decir, cuando estaba en infinito ante una referencia R cualquiera. Si movemos aquí nuestra ecuación y aplicamos el teorema del valor final, que ya lo explicamos con anterioridad en este canal, y para que lo entiendas también te lo dejo en esta tarjeta, vemos que el teorema del valor final para el error, si lo analizamos en el tiempo, basta con hacer el límite del tiempo tendiendo a infinito de la señal E de t. Y si lo hacemos en el dominio transformado de Laplace, haremos que S tienda para 0 del producto entre una S por la señal del error en el dominio transformado de Laplace. Para esta presentación lo haremos todo en el dominio de Laplace. Entonces en ese caso, si sustituimos quién es el error aquí, vemos que necesitamos entonces pasar la referencia arriba a multiplicar. Vamos a tener que E
SS o error en estado permanente es igual al límite de S0 que multiplica al S que está en el numerador que lo viene dado aquí por el teorema del valor final dividido 1 más G por H que multiplica la señal de entrada o la señal de referencia. Con esto vamos a analizar que para el estudio del error en estado estacionario tenemos que entender cómo se comporta la función de transferencia del lazo abierto, la cual es G por H, y esta función de transferencia la podemos escribir de la siguiente forma. Veamos que el lazo cerrado del error pues tiene ese producto de G por H que hace referencia al lazo abierto, y ese lazo abierto entonces va a tener una función de transferencia determinada. Generalmente va a tener una ganancia que será K mayúsculo, tendrá 0 o varios ceros, en este caso TZ1 de S más 1, TZS de S más 2 y así sucesivamente, no sabemos cuántos ceros va a tener. En el denominador tendremos un determinado número de integradores que es S a la N, vemos que es el S solo, multiplicado por un determinado número de polos, TP1 de S más 1, TP2 de S más 1, así sucesivamente. Y esta función de transferencia de lazo cerrado la podemos escribir simplificadamente utilizando la notación de productoria, que es productoria de I igual a 1 hasta M, que va a ser el producto de todos los ceros posibles, y abajo el número de integradores que viene elevado a la N igual a la productoria de 1 hasta Q, que viene dado entonces por esta ecuación. Cualquiera de las dos sería equivalente. Y teniendo ahora sí nuestro sistema de lazo abierto, con esta ecuación nosotros podemos determinar qué tipo de sistema estamos analizando. Y en este estudio del error en estado estable es necesario saber el tipo del sistema. Y determinar este tipo es sumamente sencilla, porque basta con observar la cantidad de polos en el origen que tiene la función de transferencia de lazo abierto, es decir, G por H. Vamos a buscar cuántas S hay aquí en el diagrama de polos y ceros que se ubiquen justo en el origen, es decir, vamos a ver cuántas S a la N tiene esa función de transferencia. Por decir algo, si no hay ningún polo en el origen, es decir, tiene 0 polos en S igual a 0, nosotros decimos que es un sistema tipo 0. Por otro lado, si tiene un polo en S igual a 0, como lo tenemos aquí en esta gráfica, un único polo en el origen, decimos que es un sistema de tipo 1. Si tiene dos polos en S igual a 0, decimos que es un sistema de tipo 2 y así sucesivamente. Es decir, que si tiene n polos, como lo vemos aquí en S igual a 0, el sistema es de tipo n. Entendiendo entonces esto de los tipos de sistema y entendiendo la función de transferencia de lazo abierto, podemos continuar con nuestro estudio del error en estado estacionario. Volviendo a la ecuación del límite del error en estado permanente, podemos clasificar dicho error para definir el mérito del sistema de control, y entre mayor sean las ganancias que tiene, por ejemplo, esta función de transferencia de lazo abierto, vamos a observar que vamos a obtener un error ESS menor. Y en este estudio veremos que podemos analizar diferentes ganancias. Por ejemplo, hay una ganancia que la vamos a conocer como la constante Kp del error estático, y esa Kp la llamaremos como el error de posición y va a depender del tipo de entrada la cual deseemos analizar en nuestro sistema. Ya vamos a abordar eso con más detalle. Existe otra ganancia que sería Kb de error estático, tiene el V de velocidad, y por último Ka de error estático, que es la constante de aceleración. Estas constantes son utilizadas de forma general para cualquier proceso que deseemos controlar. Ustedes saben que en un sistema de control se puede controlar posición, temperatura, presión, en fin. Entonces, estas constantes nos servirán para cualquier proceso, porque la constante de posición me permite saber, por ejemplo, si estuviéramos con la variable temperatura, me permite saber cuál fue la posición final donde se ubicó la señal controlada, y así yo podría medir el error. Por ejemplo, la constante de velocidad me dice a qué velocidad se movió la variable de temperatura y así sucesivamente. Comencemos inicialmente con la constante Kp de error estático de posición. Para eso, el error en estado estable para una entrada escalón, o sea que vamos a sustituir R igual a S sobre S, donde A es la magnitud del escalón. Si sustituimos la referencia entonces en la ecuación del error en estado estacionario, vemos que esta S se va a cancelar con esta S del denominador, entonces nos queda
esta expresión así. Y este límite, vemos que aquí el A no tiene el S, entonces el A no entra al límite, y aquí abajo pues el 1 tampoco, entonces tendríamos que aplicar el límite en g de s igual a h de s. Y como s tiende a 0, entonces yo podría aplicar límite simplemente como g de 0 por h de 0, sustituyendo s por 0, h de s por 0. Y esto lo hacemos así es porque nosotros no sabemos cómo están conformado internamente esa función de transferencia de lazos abierto. Entonces esta constante Kp se define como el límite de s tendiendo a 0 de la función de transferencia de lazo abierto, es decir, g por h. Si sustituimos s por 0 nos va a quedar g de 0 por h de 0. Recuerden que g por h pues puede tener una función de transferencia cualquiera, que eso va a depender del sistema que analicemos, que va a tener un determinado número de ceros, un determinado número de polos, e inclusive puede tener un determinado número de polos en el origen o de integradores. Dicho esto, si ya sabemos quién es la constante Kp del error estático de posición, podemos sustituir aquí en esta ecuación, donde va a decir que el error en estado permanente será igual para una referencia del tipo escalón a la magnitud del escalón dividido 1 más la constante Kp. Teniendo aquí nuestra ecuación de Kp y del error en estado estacionario, vamos a analizar qué sucede con este tipo de error para diversos sistemas que tengamos, y para eso comenzamos con el sistema de tipo 0, es decir que no tiene integradores. Si resolvemos este límite para un sistema general, vemos que como es de tipo 0 no tenemos ninguna s en el origen, ninguna s sola, porque n es igual a 0. Entonces el sistema tendrá esta representación y todo eso nos va a dar ¿qué? Igual acá. ¿Pero por qué? Miremos que si s vale 0, es como si esta s es 0, esta s es 0. Entonces me va a quedar aquí 1, 1, 1. Entonces 1 por 1 por 1 multiplicado por ¿quién? Por k, y abajo dividido por 1. Entonces para un sistema del tipo 0, si le aplicamos una referencia del tipo escalón, porque recordemos que aquí estamos analizando la referencia del tipo escalón, la ganancia Kp nos va a dar igual a la ganancia del sistema K. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema del tipo 1 o mayor? Miremos que aquí ya sí vamos a tener integradores donde n puede ser 1, 2, 3, 10, 1000. En este caso miremos que nos va a dar infinito. ¿Por qué? Nuevamente, si sustituimos s por 0, entonces esto será 0, entonces va a ser k por 1 por 1 por 1. Aquí arriba nos queda k, pero abajo esto se va a quedar todo en 0, entonces va a ser 1 por 1 por 1 por s a la n. Y si dividimos k por s, pero s vale 0, o sea k dividido 0, un número dividido por 0 nos da infinito. Con esto queda claro que una constante Kp siempre va a dar k únicamente para sistemas del tipo 0 e infinito para sistemas del tipo 1 mayor, siempre y cuando tengamos la referencia del tipo escalón. Entonces analicemos el error. Si nosotros ya encontramos quién es la constante de posición y ya tenemos la ecuación, vamos a sustituir. Ya sabemos que para el tipo 0 Kp vale k, entonces esta sería la ecuación para un sistema que no tenga integradores. Y para un tipo 1 o mayor sabemos que Kp vale infinito, y 1 más infinito continúa siendo infinito, es decir que a dividido infinito nos va a dar 0. En otras palabras, cuando aplicamos una referencia del tipo escalón a un sistema que no tenga por lo menos un integrador, vamos a quedar con un error residual, es sustituir aquí estos valores y tendremos un error estático. Y si por lo menos el sistema tiene un integrador, vamos a ver que vamos a tener un error nulo, y es por eso que nosotros colocamos integradores en los controladores para eliminar el error, y aquí queda demostrado. Esto también aplica a lo que se conoce como el teorema del modelo interno. Por último, esta figura muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema tipo 0 con una realimentación unitaria, como la observamos, donde si tenemos la referencia vemos cómo la respuesta actúa, y aquí esta diferencia será nuestro error en estado estacionario, que ya vimos que viene representado por esta ecuación, que sería lo mismo a tener 1 menos la salida aquí en el estado estacionario. Es exactamente lo mismo, esto claro ante una respuesta de escalón unitario. Como ya vemos la constante Kp, podemos ver entonces cómo se comporta la constante Kb del error estático de velocidad. El error en estado estable para una entrada rampa, es decir a sobre s cuadrado, colocamos nuevamente en nuestra ecuación, sustituimos la entrada por as al cuadrado, esta s se corta con una de estas s, entonces nos va a quedar a sobre s como nos queda aquí, y el s multiplica a los dos términos, al 1
y al G por H. Nuevamente aquí el límite pues no aplica a la porque la no tiene S, pero el límite sí va a involucrar el S y va a involucrar este otro de aquí. Pero esto lo puedo reescribir directamente así, dado que ya el límite de S tendiendo a 0, pues esto ya da directamente 0. Entonces ya me quedaría solo analizar A sobre S que multiplica G por H, todo eso en el límite de S tendiendo a 0. De esa manera podemos hacer la definición del error estático de velocidad KB como el límite de S igual a 0, siendo S por G por H. Entonces con la definición, si sabemos que KB es todo esto, entonces sustituimos aquí por KB. Entonces nos va a decir que el error en estado estacionario es A, que es la magnitud de mi rampa, dividido la constante KB de error estático de velocidad. Teniendo aquí mis dos ecuaciones, ya puedo hacer el análisis para un sistema del tipo 0, es decir, que no tiene integradores. De esa manera, límite de S tendiendo a 0 para un sistema general, vamos a ver que nos va a dar 0. Porque miramos que esta S la estoy multiplicando aquí por K, entonces sabemos que todo esto se corta, nos va a quedar 1 por K por S, pero si sabemos que S va para 0, entonces 0 por K nos va a dar 0. Ahora si tenemos un sistema del tipo 1, miraremos que ahora ya tenemos un único integrador en el denominador. Ese integrador, claro, se va a cancelar con este S que le estamos involucrando. Las otras S también serán ceros y en ese caso van a ver que el límite tiende para acá. Y por último, si el sistema es del tipo 2 o mayor, porque ya tenemos más integradores, desde 2, 3, 4 hasta infinito, veremos que en este caso también tendemos a infinito, dado que esta S del numerador se va a cortar con una de las S del denominador. Sin embargo, van a quedar varias S aquí en el denominador y va a quedar K dividido 0 porque S vale 0 y un número dividido 0 nos da infinito. Teniendo eso, ya podemos encontrar quién es el error en estado estacionario cuando estamos analizando el error estático de velocidad. Por lo tanto, vimos que para un sistema del tipo 0, que no tenga polos en el origen, A sobre KB, pero KB es 0, entonces vamos a tener un error infinito, un error muy grande. Sin embargo, si mi sistema es del tipo 1, ya voy a tener un error constante de A dividido K, donde A es la magnitud de mi rampa y K es la ganancia estática de mi sistema de tipo 1. Y por último, si el sistema es tipo 2 o superior, nos va a quedar A sobre infinito en el error, es decir que tendremos un error nulo. Y aquí podemos ver la respuesta ante una rampa unitaria de un sistema tipo 1 con realimentación unitaria. Vemos que aquí es la entrada, esta es la respuesta del sistema y esa diferencia que es SS de 1 sobre KB, es el error en estado estable. Finalmente, llegamos a la constante Ka, que es de error estático de aceleración. Para este caso, analizaremos el sistema para una entrada parabólica, es decir, A sobre S al cubo. Tenemos nuestra ecuación del error en estado estacionario. La S del numerador se va a cancelar con una de las S del denominador, nos va a quedar un S al cuadrado que multiplica ambos términos en el denominador. Aplicamos el límite, entonces podemos reescribir esto como límite de S tendiendo para 0 de A sobre S cuadrado que multiplica G por H. Y aquí vamos a definir que nuestra constante Ka de error estático de aceleración es el límite de S0 de S cuadrado por G por H. Si sustituimos esto definición aquí en este límite, vamos a ver que el error SS es A sobre K y teniendo esto ya podremos aplicar nuevamente los conceptos del límite, igual que lo hemos hecho con las ganancias o constantes anteriores, y vamos a ver que en este caso el error en estado estacionario para un sistema del tipo 0 y del tipo 1 vamos a tener un error infinito porque siempre esa constante K va a dar 0 y A sobre 0, donde A es la magnitud de la parábola que estamos inyectando en la entrada del sistema y 0 pues es la constante de aceleración, entonces siempre tendremos un error muy grande en ese tipo de sistemas. Por otro lado, si tenemos un sistema del tipo 2, ahí sí vamos a tener un error constante dado por A sobre K, porque en ese caso la constante K nos va a dar K, y para sistemas tipo 3 o mayores la constante K nos va a dar infinito, por lo tanto el error en estado estacionario va a ser nulo. Finalmente vemos aquí la figura de la respuesta de un sistema en lazo cerrado ante una parábola unitaria. Este sistema es de tipo 2 y entonces tendremos el error definido aquí por A sobre K, o sea será una constante, y el error viene dado por esta diferencia. Esta diferencia se mantendrá constante durante todo
el periodo. A modo de resumen, entonces tenemos aquí las tablas a las cuales podemos recurrir al momento de que queramos solucionar ejercicios del estado estacionario de los sistemas de control, donde podremos estudiarlo bien sea en términos de K, donde K es la ganancia estática del sistema, o en términos de las constantes de posición, velocidad y aceleración. Básicamente son lo mismo. Entonces vemos que para un sistema del tipo 0, si inyectamos un escalón, vamos a tener este error constante. Basta con sustituir. Y si le colocamos una rampa o una parábola o cualquier otra entrada de orden superior, el error será infinito. Para sistemas del tipo 1 que tienen un integrador, si le colocamos un escalón tendremos un error nulo, pero si le colocamos una rampa ya tendremos un error constante, y una parábola tendremos un error infinito. Por último, si tenemos un sistema del tipo 2 que tiene dos integradores o dos polos en el origen, ante un escalón y una rampa tendremos errores nulos, y ante una parábola tendremos un error constante de A sobre K. Para entender esto vamos a solucionar algunos ejemplos. Sin embargo, si quieres ver los ejercicios resueltos, puedes darle clic aquí, pues lo vamos a hacer en ese otro video. Puedes suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo más sobre la teoría del control, y nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien, hasta luego.